En estos días en Roma se está llevando a cabo el Sínodo de los Obispos, una reunión que está planeada para reflexionar sobre temas muy específicos en torno a la Amazonia. Es una reunión convocada por el Santo Padre. Hemos escuchado en muchos medios católicos opiniones a favor, opiniones en contra, pero también información falsa, información basura que encontramos en muchos medios. ¿Qué sí es un sínodo? Bueno, los sínodos son reuniones de los obispos en torno a el Papa. También a veces los sínodos pueden ser un poco más locales y son las reuniones de los presbíteros, de los laicos, de los fieles en torno a su obispo. En la antigüedad era un ejercicio muy común recurrir a este tipo de expresiones eclesiales. En el año de 1965, el Papa Paulo VI, después de que saliera el Concilio Vaticano a la luz, puso una especial reflexión sobre la tarea de los obispos y volvió a restablecer la figura del sínodo. El sínodo entonces es convocado por el Papa para ayudarle en la reflexión sobre el gobierno, sobre algunos asuntos muy específicos de la Iglesia Universal. Convoca a diferentes obispos que están en comunión con él de diferentes partes del mundo. A lo largo del tiempo ha habido normativas respecto a los sínodos. Ha habido diferentes ajustes para que los obispos participen. La última de estas normativas que fue modificada ha sido por el Papa Francisco en un documento que se llama Episcopalis Communion. En esta normativa se ha puesto otra vez de realce la figura del sínodo como parte de la sinodalidad de la iglesia, es decir, un ejercicio de escucha, un ejercicio en donde los obispos escuchan, dialogan y también ponen en práctica muchas cosas que hacen falta dentro de la vida de la iglesia, un caminar juntos. Eso significa la palabra sínodo. Según la última normativa del Papa Francisco, existen 3 etapas muy concretas que se viven en el sínodo. Una etapa preparativa, una etapa de preparación donde se saca un instrumento de trabajo, el instrumento laboris. Después una etapa celebrativa, que es la que se está llevando en estos momentos a cabo en Roma, en donde se hacen conclusiones, donde se hacen reflexiones, donde se dialoga, donde se escucha. Y finalmente una etapa de actuación, en donde el Papa pone a disposición de la Iglesia algunas acciones muy concretas. ¿Por qué un sínodo sobre la Amazonia? Bueno, hay que recordar que no solamente se ha reflexionado sobre esta parte de la tierra, sino a lo largo de la historia se han reflexionado acerca de otras zonas muy concretas. Por ejemplo, en el pontificado del Papa Juan Pablo II se hizo una reflexión acerca de América, de África, de Asia, también de la Iglesia en Holanda, porque hay un momento en que se tiene que tomar alguna determinación o se tiene que ayudar a algunos procesos, algunos problemas o simplemente a reflexionar sobre algunas situaciones concretas, y es lo que el Papa está invitando en la Amazonia, porque ahí viven nada más y nada menos en torno a toda esta región 34 millones de personas. ¿Qué no es un sínodo? Bueno, un sínodo no es una especie de parlamento en donde simplemente se meta a votación una ley, se meta a votación una proposición. Un sínodo actualmente y sobre todo en la reflexión del Papa Francisco es para aprender a escuchar. En un primer momento, un sínodo no determina cosas, son ejercicios consultivos que hace el Papa a todos los obispos, pero al final él es el que toma decisiones en cuanto a las acciones que resultan de las conclusiones de un sínodo. Un sínodo no está hecho para destruir la iglesia. Muchas veces de los sínodos no salen acciones concretas, salen conclusiones, salen propuestas, pero no siempre se tienen acciones contundentes o cambios de la doctrina. Los sínodos, a final de cuentas, son ejercicios consultivos que hace el Papa. Un sínodo tampoco ofrece simplemente acciones para favorecer una ideología o un pensamiento de moda. Es sobre todo la reflexión que hace la iglesia de acuerdo a algunas necesidades urgentes. En este caso, en el sínodo de la Amazonia es urgente poder evangelizar a 34 millones de personas.